Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a trabajar sobre los distintos motores con el cual podemos hacer un generador eólico. Hay formas de hacerlo casero con imanes sobre un disco de resina e imanes sueltos, pero yo le voy a tratar de hacer funcionar con las cosas que ya tenemos. Generalmente hago lo mismo siempre, busco elementos clásicos para que se puedan hacer. Le voy a hacer una aclaración. Me puse los guantes para el lado que le gusta a ustedes. Porque cuando yo me lo ponía al revés, con esta parte para arriba, me preguntaban que era bueno, iba a decir un estúpido, un tonto, porque lo ponía acá atrás. A veces lo hago cuando agarro cosas calientes, porque este plástico se funde al agarrar cosas calientes y después es peor. Prefiero agarrarlo con la parte lisa. Bueno, ahora está puesto como ustedes quieran. Vamos a empezar con los siguientes motores. Yo le dije que los motores, todos, se pueden transformar en generador. Pero hay que hacer algunos artilugios, no siempre es tan sencillo como uno cree. Por ejemplo, yo acá tengo algunos motores que les voy a ir mostrando. Y después, este es el famoso motor de lavarropa. Me preguntaron si yo arreglo lavarropa. No, no arreglo lavarropa. Lo hago porque es el motor fácil de conseguir. ¿Quién no tiene un lavarropa? O un lavador, como le dicen. En realidad este motor es de ambas corrientes, pero cuando lo usamos en generador, produce corriente continua. ¿Qué hay que hacer para usarlo en generador? Hacer girar el rotor. Yo lo voy a hacer girar con el torno. El torno es una máquina que estoy utilizando en este momento para mover el generador. Después hay que poner una hélice, que es el próximo video. Voy a hacer un generador más potente, porque el que hicimos en realidad fue simplemente un generadorcito de muy poca potencia. Este es el motor que tracciona todo el lavarropa. El otro que hice en el generador era el motor pequeño que movía la bomba del lavarropa. Bueno, acá yo desconecté. Estos son los campos y acá tengo los dos carbones. Si yo pongo un consumidor, en este caso un foco, acá en los carbones, lo voy a poner en los dos carbones y lo hago girar sin la conexión de campo. Mire lo que pasa. No pasa absolutamente nada. Ahora le voy a explicar adentro cómo es. Este es un motor de esos visto ya de adentro. Tiene una bobina que gira como los antiguos dínamos de los vehículos antiguos y dos carbones. Para transformarlo en generador hay que poner un imán de acá y otro imán acá, porque este es un motor de dos polos. En este caso viene esto, que son electroimanes, que se usan en serie para usarlo como motor. En este caso, para usarlo de generador hay que excitar los electroimanes para transformarlo en imán. En realidad, si usted le pone un imán acá y un imán acá, norte y sur, esto produce energía sin excitación. Este que yo va así y es de dos polos porque ocuparía dos, ya se lo voy a mostrar de frente. Ocupa dos imanes, dos polos. Al ser de menos polos necesita más revoluciones para generar. Siempre tiene que superar la velocidad que se usa como motor. Si usted le pone corriente a un motor o electricidad y gira a 1500, para producir tiene que superar las 1500. En este caso hay dos formas de mejorar eso, porque no voy a hacer una turbina de 1500, ninguna va a haber. ¿Cómo lo mejoro? Usando motores con más cantidad de polos y usar menos revoluciones. No lo voy a seguir complicando. Vamos a hacer la experiencia con este motor y sin imanes voy a alimentar los campos con electricidad y vamos a ver qué pasa. Esto ya se lo expliqué, lo dejo ahí. Acá tengo el motor girando y acá están los dos campos. Voy a ponerle corriente a los dos campos que están en serie. En este caso los campos están en serie. Los carbones, uno cada foco. La polaridad no importa.
vamos a ponerle electricidad a los campos. ¿Para qué? Para transformarlo en electroimanes. Electroimanes. Bueno, cuando yo conecte el otro extremo de la batería al otro extremo del campo, esto se va a frenar porque va a empezar a generar y tiene que prender el foco. Miren, ahí está. Fíjese el torque que hace. Ahí tira, ¿ves? Mire, un motor de lavarropa genera 12 volts sin ningún problema. Es de 220, pero está trabajando a 1000 revoluciones en este caso. 900 y pico, porque yo las tengo medidas en el torno. Si no hubiera traído un medidor de revoluciones. Está prendiendo con los campos excitados. Bueno, este sería un motor que se puede usar para generador. Yo he visto otros videos que dicen no sirve como generador. Sí sirve, lo que pasa es que hay que saber usarlo. El campo tiene que tener o imanes o estar alimentado. Bueno, le mostré un motor. Le voy a mostrar otro motor. ¿Cuáles son las diferencias? Le voy a sacar el foco porque lo voy a necesitar para el próximo motor. Entonces este funciona, pero hay que ponerle o imanes o alimentar los campos. Voy a eliminar esto, lo ponemos por acá. Vamos a probar otro motor, que es este. Este motor yo lo hice en un video, como lo hice. Tiene 4 imanes y un bobinado sin tocar, que es el bobinado original de los 220. También se lo voy a mostrar por dentro. Tengan paciencia porque es interesante el video este. Si bien son largos, pero son muy explicativos. Y bueno, el que quiera aprender tendrá que esperar un poco. Esto es un motor de lavarropa antiguo de corriente alternada, que es este. Yo siempre les muestro el desarmado y el armado. Si ustedes lo ven, hay 4 campos. 1, 2, 3 y 4. Son los campos gruesos. Los campos finitos también hay 4, pero no los cuento. Son de alambres muy finos y se utilizan para el arranque. En este caso, como lo vamos a usar como generador, no necesita arranque. ¿Qué he hecho yo? Tornillo rotor original, le saqué un par de milímetros y le pegué imanes. Le pegué imanes en 4 polos, exactamente uno enfrente de cada bobina, que es esto que tengo hecho acá. Hay un video sobre esto, ya se lo van a ustedes, si lo quieren ver, está en el canal. Si este motor lo llevo a 1500 vueltas, un poquito más, 1700, va a producir 220 volts corriente alternada de primera calidad. Ahora también va a salir corriente alternada, pero como lo voy a llevar despacito, vamos a ver si es capaz de encenderme un foco. En este caso, este motor tiene imanes, o sea que no hay que excitar ningún campo, porque el imán ya está haciendo el flujo sobre la bobina, pero está invertido en este caso. Gira el imán, es lo mismo que gire el imán o que gire la bobina. En este caso lo que va a girar es el imán. Si hay un video que yo tengo cómo lo hice este motor. Lo vamos a poner en marcha. Miren. También genera, pero un poco menos. ¿Por qué? Porque necesita más velocidad. Yo lo pongo bastante desequilibrado porque lo apreté con el torno. No quiero perder tiempo en centrarlo porque a ustedes no les interesa eso. Puedo estar 15 minutos centrándolo y esto no va a vibrar nada. Bueno, lo voy a parar ahora. Entonces dijimos, este motor funcionaría también para generador de un generador eólico, pero tiene que estar cerca de las 1000 revoluciones y el foco no prendía full, quiere decir que debe estar produciendo 8 volts, 9 volts de corriente alternada. Este hay que rectificarlo. El otro de carbono ya larga directamente la corriente continua. Bueno, ya probamos 2 motores. Este es un motor de un electroventilador, que en realidad me decían que no carga, que sí carga. Sí carga, lo que pasa es que hay que llevarlo a un ritmo
de velocidad muy alta para que largue los 12 volts. Tiene que superar el funcionamiento. Funciona a 1700, hay que impulsarlo por lo menos a 2000 para que llegue a 12 volts. Y en el caso habría que usar un multiplicador de revoluciones. Poner una polea en la turbina eólica y lo vamos a hacer andar. Bueno, se me salió la cosa de acá. Ahí está funcionando. Voy a hacer simplemente una chispa para que vea que genera. Pero va bastante rápido. Mira. También genera y es un motor de electro. Lo que pasa es que las revoluciones son mucho mayores. Si quieren hacer un generador con esto, tienen que tener un multiplicador. ¿Qué significa? Una polea grande en la hélice para que 2 o 3 vueltas de la hélice se dé muchas vueltas. En ese concepto va a generar. ¿Qué potencia genera? Depende de la capacidad del motor. Si es de 300 watts, pongámosle 200, que tenga un poco de pérdida. Bueno, ahora el motor de overboard es uno de los motores más lindos que hay, que ya probé en otro también, en otro video. Está hecho con overboard y con un sistema de tachos que gira, que yo lo puse en un vehículo, pero todo el objeto era que probar el movimiento. Ahora vamos a hacer otra cosa. Lo vamos a llevar a un alternador. Esto es un alternador. En realidad este alternador es un muy buen alternador. Es un alternador de camión. Ya le voy a explicar por qué uso este alternador. ¿Por qué quiero usar un alternador? Porque ustedes lo consiguen fácilmente y es un generador de bastante potencia. Va a tener que llevar una paleta por lo menos de 1,5 metros o más de pala, porque es bastante pesado. Indudablemente, mientras más potencia va a sacar, más pesado se pone. Yo le voy a explicar cómo está bobinado y un poco qué es lo que estoy haciendo acá. Lo voy a impulsar siempre. El torno es exclusivamente para impulsarlo. Lo tengo que apretar bien porque cuando empieza a cargar hace bastante fuerza. Bueno, este es un alternador. Le voy a mostrar cómo está hecho adentro. Este es un alternador igual que este, nada más que esta es la bobina. Y si usted cuentan, hay 3 bobinas desfasadas. Una, esta es la otra y esta es la otra. Están puestas a 120 grados. Primero una, después la otra. Están puestas a 120 grados. Esta es una salida, esta es otra y esta es otra. Tiene 12 polos. Este generador tiene 12 polos. 12 polos, no hay muchos generadores de 12 polos. Generalmente los de camión y de alta potencia. ¿Por qué? Porque con pocas revoluciones pasa muchas veces sobre el campo y produce corriente a bajas vueltas. Por eso usé este generador, para poder usar una paleta común de 2 palas nomás. Mientras más pala tenga, menos revoluciones va a tener. No lo hago con un sistema Savonius ni tampoco con un sistema Arquímedes, que es ese destornillador gigante, porque son de bajas revoluciones. Tiene mucho rendimiento, pero son de bajas revoluciones, y si quiero alimentar este generador va a faltar vuelta. Yo ahora voy a ir a la pizarra, como hago siempre. Voy a hacer unos pequeños garabatos que a ustedes les va a servir. Básicamente, para generar electricidad necesitamos un rotor, y un estator. En el caso del motor de lavarropa, esta es la bobina y acá salen los carbones. Yo hice esto. De los 2 carbones puse el foquito.
Este es un foco, saqué los dos carbones y de los dos campos lo tuve que alimentar con una corriente para que esto se produciera un norte y un sur. Cualquier bobina dentro de un campo magnético, depende de las revoluciones, produce una tensión que está acá en el foquito. Salida le voy a poner acá, salida. En este caso el que gira es la bobina y lo que está fijo serían los imanes o el campo magnético. En el caso del generador de auto, vamos a saltearlo directamente al otro generador. Es este. Acá hay dos campos, dos polos, por lo tanto las revoluciones tienen que ser muchas. En el generador de auto tiene 12 polos. Muchísimos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pongámosle 12. Hay 12 polos que cuando pasan por ahí producen, dividido en 3, una bobina en 3, trifásico. Si nosotros tenemos una circunferencia de 360 grados, la dividimos 3, es igual a 120 grados. Quiere decir que cada uno de estas fases está a 120 grados, que es esta bobina que ustedes ven acá. Estamos hablando siempre del generador trifásico. Se empieza a bobinar, supongamos que esta sea una fase, se hace una acá, se desplaza, se sigue acá y se sigue acá. La otra en el medio, haciendo lo mismo, y la última haciendo lo mismo, siempre desfasada. Si ustedes ven acá la punta, esta sería la punta de la primera fase, de la segunda y de la tercera. En los generadores estos van a diodos, ¿por qué? Porque al pasar el imán, vamos a ir a la pizarra. Acá tiene un imán norte y un imán sur. Tiene 12 imanes. No imanes, es un electroimán. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el electroimán original. Este es un rotor de un alternador de camión como este que quiero ver yo. Va acá adentro. Bueno, ahora le voy a contar cuántos imanes tiene. Uno, vamos a esperar este que está marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es el que marqué que está marcado. Tiene 12 polos, norte-sur, norte-sur. Al tener la bobina en el medio, allá está adentro, el extremo de aquel lado de la bobina es norte y el de este lado sur, o al revés, no importa. Todas las puntas que vienen de allá para acá están intercaladas con esta, entonces tenemos norte-sur, norte-sur, norte-sur. Eso es original y se alimenta en este colector pequeño con corriente que lo maneja un regulador de voltaje. El regulador de voltaje lo que hace es mantener, cortar o alimentar el imán más o menos. Y eso es la forma que tienen los reguladores de voltaje de los autos para regular la carga. Regula el campo magnético interno de los electroimanes del alternador. Bueno, ya entendieron más o menos cómo funciona esto. Vamos a traer la pizarra. Al girar, el campo magnético va variando y la corriente es alternada. Esto es una corriente alternada. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa a un norte, después pasa a un sur, se invierte. Una vez positivo y una vez negativo. Todos los polos, las 3 salidas son alternadas. Se usa un sistema de diodos para rectificarlo y ahí vamos a tener corriente continua. Eso después lo vamos a ver. ¿Qué hice yo? Agarré este rotor. Vamos a ir para el lado del torno. Yo agarré el rotor original que está puesto acá adentro. Lo rebajé con el torno, estas puntas, porque yo no lo alimento más acá. Si ustedes miran acá, ese rotorcito no existe más, que son los discos de rozamiento esto. ¿Por qué no existe más? Porque no quiero alimentar yo el núcleo, lo que quería es que estuviera sin alimentación. ¿Qué hice? Rebajé esto
unos 2 milímetros. Y pues que conseguí unos imanes potentes como estos y se lo puse. Un norte ahí pegado con Poxipol primero. Busqué otro, se rechaza, lo pongo acá. Y tiene que dar, no importa si es norte-sur, acá se atrae y acá se tiene que rechazar, está mal puesto. ¿Por qué se tiene que rechazar? Porque si no, no estaría el norte-sur. Acá se atraen, quiere decir que son opuestos los imanes, es repotente. Ahí está, esto me va a llevar tiempo. Puse otro porque no lo podía manejar, está muy duro. Ahora voy a ver si se rechaza. Ese se atrae, este se rechaza. Este está bien, ¿ves? Si se atraen, son dos, este polo es igual a este. Y si se rechaza, es contrario. Entonces tiene que atraerse, rechazarse, y el que pongo acá tiene que atraerse. Lo voy a probar. Lo voy a poner de cualquier forma. A ver si le pego. Se atrae, se rechaza, está mal. Tengo que ponerlo que se atrae. Ahí está, se atrajo. Es terrible la fuerza que tiene, pero eso hace que esto funcione. Son de muchos Gauss por centímetro cuadrado. Se me ha quedado otra vez pegado. Ahí está. Bueno, volvamos al tema. Se atrae, se rechaza, ¿ves? Y este se atrae, está bien. Norte, sur, norte. Y así sucesivamente hasta que da toda la vuelta. Le voy poniendo norte, sur, y así hasta que completé los 12 imanes que forman las 12 puntas del alternador. De esta forma ya tengo los campos magnéticos sin excitar el rotor, que es excitar, mandarle corriente a la bobina interna. Ahora vamos al generador que hice yo. Este es exactamente igual que lo que ustedes vieron con los imanes puestos. Si yo lo hago girar, tiene que producir corriente acá sin ningún problema. Cada una de las fases va a producir. Voy a bajar las revoluciones del torno y después las voy a volver a subir. Bueno, ahí están dando. La primera fase, miren. La primera fase le voy a poner un foco a la primera fase. Es este foco. Ya le digo, sin excitar nada. ¿Por qué? Porque tiene imanes. Le bajé las revoluciones yo al torno. Una fase. Pruebo la otra fase. Tiene que hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Vamos a probar la última fase porque son 3 nomás. Que es este con este. Ahí está. La última fase. ¿Qué hago yo? Las voy a poner en serie para que el voltaje de una fase se sume al de la otra y aumente la potencia. Este es un extremo de la fase, lo voy a poner al otro extremo de la fase. A ver. Este extremo de la fase se lo voy a poner a este de la fase. Y tiene que aumentar la potencia. ¿Por qué? Porque estoy poniendo 2 bobinas en serie. Este blanco es masa. Acá tiene que haber más fuerza. Acá. Esa es una fase y acá las dos juntas. Qué bárbaro, no me va a servir el contacto con el movimiento que tengo. Ya lo voy a hacer bien.
2 fases en serie pues. Ahí está, 2 fases en serie. Ahora voy a poner la tercera fase en serie. En realidad la serie lo hacen los diodos, pero yo se lo voy a hacer así por ahora. Después hay que poner diodos. Voy a conectar esta fase, la última, con esta. Y debería tener todas sumadas, siempre saliendo en corriente alternada. Lo voy a parar porque demasiado lo estoy poniendo andando. En realidad va a ser de corriente alternada esto, porque no tengo ningún diodo. Esta suma que hago yo la va a hacer el puente de diodo trifásico, que va a mejorar más todavía el voltaje. Acá estoy poniendo el foco. Debería prender bastante. Bastante porque están las 3 fases en serie, pero en corriente alternada, no están los diodos. Pero el foco funciona igual con corriente alternada que sin alternada. A ver si lo puedo mejorar un poco el centrado para que no me vibre tanto. Por ahí debe. Bueno, mire, ¿sabe por qué no prende fuerte? Porque hay una fase al revés. Yo ahora voy a cambiar la fase y seguramente que va a prender más. Una que conecte al revés pierde todo el efecto. Vamos a poner esta, ya la invertí ya. Una lo invertí. A ver si mejora. Mire, había una fase al revés. Porque no lo puedo saber eso. Bueno, y están dando ahí bastante lerdo. O sea que con una hélice de un aerogenerador andaría bastante bien. Ahora, si miran ahí se dan cuenta que va despacio. Voy a levantar la velocidad del torno. Lo voy a poner a casi 900 vueltas. Es una velocidad que una sola paleta, 2 paletas lo llegan fácilmente. Bueno, le aumenté la velocidad a 1000. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a usar un alternador de 12 polos con imanes, como yo le expliqué, y voy a hacer un aerogenerador más grande para que tenga utilidad, porque el otro chiquito, en realidad, si bien funciona, era simplemente para explicar el funcionamiento, pero este ya tiene un efecto práctico. Y la otra cosa importante es que ustedes lo van a poder explicar, porque yo podría haber hecho un motor con imanes, lo hubiera hecho yo con resina epoxi, haciendo 2 estrellas en forma axial, pero no es lo que yo quiero. Mire con qué poca velocidad prende. Voy a bajarle las revoluciones más, a ver, con bastante poco le voy a poner, a ver qué efecto hace. Ahí está. Ahí está bastante poca la revolución. Mire. Se la voy a bajar más. Por supuesto, no está generando los 12 volts, pero la voy a bajar más todavía. Se la voy a bajar más. Y vamos a ver qué sucede. Está casi nada de revoluciones, pero algo va a ser. Mire. Mire las revoluciones del mandril, del torno, del plato, qué lerdo que va. Con este alternador voy a hacer un aerogenerador gigante de bastante potencia para poder usarlo en forma útil. Y ya le digo, voy a usar palas convencionales porque el otro sistema, el Savonius y el sistema Arquímedes, si bien es muy buen rendimiento, pero son de bajas vueltas y yo necesito tener más revoluciones para que el voltaje me llegue.
Uno de los suscriptores me hablaba de que tenía un aerogenerador y que no le llegaba a tener los 24 volts. En realidad ese aerogenerador es de 12 volts. Tiene que usar baterías de 12 volts y si no un elevador de voltaje. Yo ahora lo voy a poner en las velocidades que va a funcionar. Porque es la última prueba ya. Ahora pongo ahí y vamos a ver cómo prende. Ahí están las velocidades que la voy a hacer funcionar. Miren. No necesito excitación, no necesita nada. Simplemente lo voy a usar con los imanes. Son imanes del neodimio, y ustedes lo vieron, no muy grandes. Y no cuesta nada pegarlo. Los pegué con Foxipol y encima le puse una cinta de hilo. Siempre hago lo mismo, hilo de coser nomás, pero muchas vueltas, una al lado de la otra, y le pongo la gotita a la cinta y se forma en algo muy duro que no lo puede mover la fuerza centrífuga. Bueno, ahora lo voy a parar ahí. Miren, sigan. Amigos, les mostré cada uno de los distintos motores que se pueden usar como generadores. La teoría básica es una bobina que esté excitada por un imán en movimiento. Si no hay movimiento, no hay energía. Cuando esto se opone a la energía mecánica, cuando empieza a generar se pone pesado, duro. Es como si un auto va frenando. Mientras más se frena, más genera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a poner palas largas, porque en realidad el sistema de palas es muy bueno porque lo voy a representar básicamente con una palanca. Esta llave, mientras más larga es la palanca, menos fuerza hago acá. Como esta está frenado por el conjunto de imanes hasta que no salta, está un poquito, hace una especie de saltito de freno, que es normal eso, y ya está excitado. En el otro caso se hace girar primero y después se excita. Bueno, volvamos a la palanca. Mientras más larga sea esta palanca, mayor fuerza va a tener. Entonces voy a usar una pala larga y este generador va a andar espectacularmente. Lo único que voy a necesitar es una buena cantidad de viento. Hay lugares donde esto genera muchísima corriente, superando incluso las pantallas solares. Una sola la va a superar fácil, pero cuando ponen varias pantallas, bueno, ¿qué habría que hacer? Combinarlo. Un video lo vamos a hacer, cómo combinar un generador generador con un equipo de pantalla solar. Entonces vamos a tener en la noche con el viento se va a cargar, en el día con una placa o dos, que va a ser mucho menos, vamos a tener para generar energía en una casa. Voy a terminar el aerogenerador con este dínamo, con este alternador, y lo voy a subir de nuevo. Amigos, he visto que hay casi el 90% de la gente que nos ve no se suscribe. Suscríbanse porque nosotros valoramos nuestro canal, o YouTube nos valora nuestro canal por la cantidad de gente que está suscripta. Si ustedes ven y no están suscriptos, no nos hacen ningún beneficio. Suscríbanse que no cuesta nada, hay que apretar un botoncito donde está la campanita y listo. Y además tiene una ventaja, cada vez que hagamos un video va a aparecerle. Y si de algún día quieren desuscribirse, vuelven a apretar la campanita y se desuscriben. No es cuestión de dinero, de nada. Amigos, hasta la próxima y espero que les haya gustado, aunque haya sido largo. Tiene que ser largo, si no, no prendemos.